NTN 24 está en el lugar de la noticia, en La Habana. Saludamos a nuestro enviado especial, Juan Carlos Aguirre, quien está en compañía del reconocido periodista y escritor español Ignacio Ramonet, asistente a la cumbre. Juan Carlos, buenas noches y adelante con su invitado. Seguimos en esta cobertura especial, ahora en compañía de Ignacio Ramonet. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, quienes nos ven a través de NTN 24. En principio, ¿cuál cree usted que es la función de la CELAC? Pero más allá de cuál cree que es la función, ¿tendrá trascendencia si tomamos en cuenta el papel que han tenido distintos organismos internacionales en el continente? Bueno, es importante porque el continente latinoamericano no tiene una organización que goce de la unanimidad en términos de, digamos, de acogida, ¿verdad? Está la Organización de Estados Americanos, pero primero hay países que no son de América Latina y del Caribe, y segundo, la OEA, todo el mundo sabe que excluyó a Cuba en un momento de su historia, y por consiguiente la CELAC es por primera vez todos los países de América Latina y del Caribe unidos en un proyecto que es un proyecto a la vez de desarrollo social y un proyecto también en un contexto geopolítico muy cambiante, un proyecto de integración regional. En el caso de Cuba, por ejemplo, doctor Ramonet, cuando muchos dicen, bueno, vamos a hacer elecciones, pero dicen que son elecciones amañadas, que la disidencia está siendo pisoteada, incluso dicen que hay disidentes desaparecidos y otros detenidos en sus casas para evitar la manifestación a las afueras. Y en Venezuela también dicen que la oposición está un poco diezmada con respecto al socialismo que lideró en algún momento Hugo Chávez y que ahora lidera Nicolás Maduro. Sobre Cuba y sobre Venezuela más recientemente se han dicho toda clase de cosas para tratar de desprestigiar, para tratar de demonizar, diabolizar estos sistemas políticos que eran rechazados. En Cuba no hay documentada ninguna desaparición, jamás. No hay casos de tortura, no hay... Todo lo que se ha contado no está documentado. Y en Cuba hay elecciones, evidentemente elecciones específicas al contexto en el que se encuentra. Este país no es libre en la medida en que los Estados Unidos no lo dejan ser libre. Las autoridades cubanas han favorecido todo exactamente lo que los gobiernos de Estados Unidos no favorecían en otros países. Aquí se suprimió el racismo bien antes que desapareciera en Estados Unidos. Cuando asesinaron a Martin Luther King fue mucho después de la Revolución Cubana, ¿verdad? Es decir, cuando no había discriminaciones en Estados Unidos que ya habían desaparecido aquí. Hoy parece que los Estados Unidos hubiesen precedido al mundo en materia de no discriminación. Entonces, igual ocurre en Venezuela. Hay toda una leyenda negra que se ha creado en todas las experiencias, pero los periodistas que usted está en Cuba, puede pasearse, indagar y ver, la mayoría de las veces lo que se dice no corresponde a esa realidad. Fíjese, doctor, que es que cuando hago las entrevistas me gusta a veces ser un poco la otra cara de la moneda para entrar en ese debate de ideas. Y resulta, por ejemplo, que me dice recorra las calles, pero entonces en las calles uno va y la gente a veces no te quiere comentar, no te quiere hablar, porque dice que si te ven con un medio, con un periodista, puede haber represión, los pueden ir a buscar a sus casas. O por otro lado, a veces prefieren quedarse con el miedo o quedarse con un conformismo, porque dicen que así están bien y punto, que no necesitan más nada. Y si no hay nada documentado, también aducen que es única y exclusivamente porque no hay libertad de prensa y no hay posibilidades de declarar ante los medios. Pero mire, ese es un argumento que se utiliza hace mucho. En Cuba hay decenas y decenas de corresponsales extranjeros desde hace mucho tiempo, cuya principal actividad es buscar eso. Principal actividad es buscar al disidente, buscar al descontento, buscar al que protesta desde hace 60 años. Y por consiguiente es un país donde hoy día con Internet no se puede parar, la gente recibe Internet, recibe información. Luego, todos esos argumentos que se utilizaban antes cada día son menos válidos. Antes se decían a los disidentes no se les deja viajar, hoy viajan, regresan, van a donde quieren, manifiestan y vuelven a regresar. Por otra parte también, aquí había toda una serie de líderes que se presentaban como que decían que se impedía a la gente de viajar. Actualmente las autoridades cubanas dejan viajar a todo cubano que lo desee.
¿Qué es lo que estamos viendo? Que no pueden viajar porque los países no les dan visado. No, ningún país europeo da visado a un cubano, igual que no se lo daban a los colombianos o que no se lo dan a los peruanos o a los bolivianos. Entonces, por consiguiente, esos argumentos que se utilizaban cada vez son menos válidos. Bien. Muchísimas gracias, señor Ignacio Ramonet, por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe en estas entrevistas que venimos realizando en el marco de la segunda cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños. Retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elecciones contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro.